Hola amigos de la Iglesia de Jesús, es un gusto para nosotros estar nuevamente en Sobremesa. Bienvenido, Pastor David. Mira, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Es un gusto estar de vuelta aquí en la sobremesa. Así es un gusto para nosotros poder compartir nuevamente y poder, pues con la ayuda del pastor, contestar las preguntas que surgieron después del sermón. El domingo pasado estuvimos meditando 1 Corintios nuevamente, del versículo 1 al 3, y estuvimos hablando de muchas cosas interesantes, pero también surgieron algunas preguntas, así es que, pastor, bienvenido. Muchas gracias. Y vamos a iniciar con las preguntas. Bueno, entre una de las preguntas, en el sermón usted mencionó un chiste que realicé en un retiro donde estaba Natalie Carly. Y bueno, una de las preguntas fue de que si usted pudiera compartir con nosotros al respecto, pero queda a su criterio, pastor. Bueno, para aquellos de ustedes que no estuvieron el domingo en la iglesia, permítame darles algo de contexto. Inicié el sermón con una anécdota, una experiencia personal, en la que hablé, bueno, de cómo una de mis compañeras en la facultad del Seminario San Pablo, la maestra Natalie Carly, si por alguna razón llega ella a ver este video, pues muchas gracias, Natalie, por haber hecho lo que hiciste. Bueno, estábamos en este retiro de la facultad, o sea, de los profesores del Seminario San Pablo, y bueno, en un descanso estábamos conviviendo todos y bueno, empezaron los chistes, la conversación ahí se tornó amena y alguien hizo referencia pues a que iba a tener un ministerio en Cancún. Y entonces una cosa condujo a la otra y yo dije, bueno, pues puedes tener el ministerio de imposición de manos y unción con aceite ahí en la playa. Y jajaja, todos se rieron. Obviamente con una connotación inapropiada, ¿no? Y la maestra Natalie, mirándome fijamente, como dije el domingo, me dijo, eso no es apropiado para un pastor. Y bueno, entonces ese es el famoso chiste que conté ese día y por el cual pues amerité una reprensión amorosa de una hermana en Cristo. Bueno, gracias, pastor. Bueno, ya contestamos la primera pregunta y gracias por su sinceridad, pastor. Y una de las cosas que estuvimos hablando en el sermón es acerca de que hay muchas cosas que no son apropiadas para los santos. Y pues aprovechando, ¿verdad? Esta pregunta, durante el sermón estuvimos hablando sobre nuestra posición como creyentes ya, como los santos del Señor, pero también estuvimos hablando sobre nuestra santificación y una de las preguntas fue de, bueno, si bien es cierto que en nuestra santificación posicional nosotros ya somos santos y esa es obra exclusiva del Espíritu Santo, ¿cómo podemos entender esta idea sin caer en legalismo y entender bien nuestro rol sin caer en el extremo de creer que solamente vamos a lograr nuestra santificación por nuestra fuerza de voluntad? En otras palabras, ¿cómo equilibramos lo que le corresponde al Espíritu y lo que le corresponde a la persona como responsable delante de Dios? Claro, de nueva cuenta, para dar un poquito también de contexto, en su salutación el apóstol Pablo es bien cuidadoso con su selección de términos, términos que él usa para referirse a los corintios y muy a propósito él se refiere a ellos como a aquellos que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y el domingo entonces hacía esta distinción que es hecha por los teólogos entre la llamada santificación posicional y la santificación progresiva. Algunos hablan de santificación definitiva, ¿sí? Y santificación progresiva. Y cuando se habla de la santificación posicional o digamos definitiva, esta tiene que ver con una obra que a menudo los teólogos describen como una obra monergista, es decir, que es trabajo solamente
de Dios, es obra, para decirlo de manera más precisa, de Dios. Y en este caso, por supuesto, de Dios el Espíritu Santo, quien obra en el corazón de, pues, para usar lenguaje de nuestra tradición, en el en el corazón de los elegidos, para regenerarles por medio de este llamamiento eficaz, es decir, llamarles a una nueva vida en Cristo, y con ello viene esta santificación que llamamos definitiva. ¿Sí? En virtud de nuestra unión con Cristo, esta unión que tenemos por la fe con Cristo Jesús, por la cual podemos recibir todos los beneficios de su obra, la persona que es creyente en Jesucristo experimenta esta santificación total. O sea, en Cristo nosotros ya somos completamente santos, porque estamos unidos a Cristo. Cuando Cristo murió, morimos con Él. Cuando Cristo resucitó, resucitamos con Él. Cuando Cristo ascendió al cielo, pues ascendimos al cielo con Él. Y por supuesto, también, déjame acomodar esto aquí, que se me da Sí, sí, claro. Sí, y la Biblia dice que estamos sentados ya con Cristo en los lugares celestiales, ¿no? Y bueno, por otro lado, como señalamos el domingo, hay otro aspecto de nuestra santificación que se conoce como santificación progresiva. Ahora, para seguir la terminología, a diferencia de la santificación definitiva o posicional, la cual es una obra monergista, obra solamente del Espíritu, esta santificación progresiva, gradual, ¿verdad?, es una obra sinergista. ¿Por qué? Porque ahí los creyentes tenemos un papel que desempeñar. Es interesante que cuando habla Pablo de los santificados, está hablando en voz pasiva, ¿no? Es una acción que nosotros no realizamos, sino nosotros recibimos los beneficios, pues, de esa acción. En cambio, en la santificación progresiva, bueno, ahí nosotros tenemos y somos llamados, por supuesto, a realizar, para decirlo de manera sencilla, también acciones. Ahora, la pregunta entonces es, ¿cómo podemos balancear estos dos aspectos? Por un lado, quizá algunos pudieran decir, bueno, ya que ya soy santo en Cristo, pues no tengo que hacer absolutamente nada. Y por otro lado, otros pensarían, no, todo depende de mí, yo tengo que hacerme santo. De ninguna manera nosotros, en el sentido de santificación posicional, podemos hacernos santos. Esa es obra solo del Espíritu. Ahora, en el crecimiento gradual en santificación, o sea, como dijimos el domingo, ¿qué es la santificación? Bueno, estamos llegando a ser gradual y progresivamente en esta vida lo que ya somos posicionalmente en Cristo, ¿verdad? Ahí sí tenemos una participación. Recordarás que en la carta a los Filipenses Pablo dice que Dios es el que produce el querer como el hacer según su buena voluntad. De acuerdo, ¿verdad? Según su buena voluntad. Ahora, cuando se trata de este asunto de nuestro rol y el rol del Espíritu Santo en la santificación, pues hay diferentes ideas. Una de estas es, como dije, nosotros permanecemos completamente pasivos y el Espíritu es el que obra. O sea, como aquella persona que dice, yo ya le dije al Espíritu Santo, santifícame, Señor, pero no veo que pase nada. Ya le dije, Señor, soy tuyo, santifícame. No, esa no es una manera adecuada de entender la santificación progresiva. Por otro lado, están aquellos que piensan que todo depende de ellos, ¿no? Sí. O sea, tienen que esforzarse más. Bueno, otros dicen, no, el Espíritu Santo y yo trabajamos juntos. Más o menos sería una idea bíblica, pero algo quizá más bíblico es que Dios obra al obrar nosotros, ¿no? Y también podemos decirlo de otra manera, porque Dios obra y nosotros obramos también, ¿sí? Okay. Dios produce el querer como el hacer, pero al obrar Dios, obramos también nosotros. Ciertamente, el crecimiento en gracia involucra, por ejemplo, el uso diligente
de los medios de gracia. Así Requiere que es. abramos la Biblia, la leamos, que asistamos a la iglesia, que participemos del sacramento, que oremos, que sirvamos, etc. Se requiere de esta, por supuesto, de estas acciones, ¿no? Pero obviamente todo este esfuerzo es en la gracia, es un esfuerzo que hacemos no apoyados en nuestra fuerza de voluntad, sino en la gracia de Dios por la cual Él produce en nosotros el deseo. Y no solamente el deseo, sino Él, por su gracia, hace que llevemos a cabo ese deseo. Así es, muchas gracias, pastor. Entonces podríamos decir que cuando nosotros estamos buscando crecer en esa gracia, estamos dependiendo de la obra del Espíritu Santo Absolutamente. para Sí. ayudarnos a vivir conforme los santos que somos. Claro, claro. Y así no caeríamos en el legalismo, decir, mi fuerza de voluntad, yo exacto. hago y creer que estoy añadiendo como puntos delante de Dios o como un checklist de, estoy cumpliendo con todo esto, entonces estoy creciendo. Exacto. Okay. Sí, hay que recordar, es muy importante que debemos, notemos siempre el apóstol Pablo es cuidadoso en sus cartas de decirnos, porque tú ya eres esto, ¿verdad? En virtud de que Cristo ya ha hecho esto, entonces haz esto. Siempre será una respuesta Exacto. a la gracia, ¿no? A lo que ya somos. Exactamente. Sí. Puesto que ya eres santo, vive como santo, ¿sí? Es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Muchas gracias, pastor. Entonces, pues esperamos que esta pregunta haya quedado un poquito más clara. Tenemos otra pregunta. Y cuando estábamos hablando, bueno, cuando usted estaba predicando sobre la piedra angular que es Cristo, y Efesios también hace mención más explícitamente sobre Cristo como piedra angular, ¿cuál era el entendimiento de los corintios sobre la piedra angular y qué diferencia entre lo que Pablo escribe en Efesios y en la carta a los corintios? Bueno, o si es que hay claro, una diferencia. Hay quizá diferentes maneras en que se puede abordar esta pregunta, ¿no? Es interesante que en el capítulo 3 de su carta a los corintios, el apóstol Pablo, pues hace uso de esta figura, ¿sí? Tal vez una metáfora o un símil, una comparación. Y él entonces empieza a describir su ministerio en el capítulo 3 como alguien que está colaborando con Dios. El versículo 9 de hecho lo dice. Nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes, dice, son labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces usa Pablo, y de hecho en Primera de Corintios, bueno, la primera carta canónica, ¿verdad?, a los Corintios, y en Segunda de Corintios, Pablo se refiere no solamente al creyente individual, sino más específicamente a la iglesia como el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces aquí explícitamente dice, ustedes son edificio de Dios. Y entonces él habla del papel que él jugó, y dice él, de hecho, conforme a la gracia de Dios, la gracia que le fue dada, el papel que él desempeñó en la edificación de este templo de Dios en Corinto. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, ¿sí? Y otro edifica encima. Pablo está hablando obviamente de que había diferentes, vamos a decirlo así, personajes como Pedro y Apolos, y la gente estaba tomando partido ahí y diciendo yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Y Pablo dice, bueno, a uno nos toca hacer una cosa, a otros les toca hacer otra. Dice, yo puse el fundamento, pero otro va a edificar encima. Y también habla un poco más atrás, usando otra figura, ¿sí? En el versículo 6, usa una figura agrícola, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, somos colaboradores de Dios. Mi tarea aquí fue plantar y Apolos es el que riega. O luego dice, mi tarea fue poner el fundamento, el cimiento, ¿sí? Pablo no desarrolla aquí en este pasaje, por supuesto,
lo que él menciona en Éfeso, o en Efesios, mejor dicho, lo que menciona la iglesia en Éfeso, en la carta a los Efesios. Aquí él empieza obviamente a hablar acerca de que el fundamento de ese templo de Dios, que Dios está edificando en Corinto, fue puesto por el apóstol Pablo. De hecho, en el versículo 16 le dice, ¿no saben que son templo de Dios? Y aquí está hablando en plural. Tendemos a entender este versículo de una manera personal, individual. Sí, más adelante habla Pablo en esos términos, pero aquí dice, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y el Espíritu mora en ustedes? De hecho, hablaremos más adelante sobre estas cosas, que básicamente Pablo está diciendo que ustedes son el lugar santísimo, el lugar de la morada de Dios. Ahora, Pablo en Efesios amplía lo que ha dicho aquí, y entonces él explica a los efesios pues en qué consiste ese cimiento, ¿sí? Ese fundamento que él puso. Y en Efesios 2 él dice lo siguiente, dice que los creyentes, una vez más usando la figura, son este templo, y de hecho aquí dice que ese es un templo que está en construcción, todavía no está terminado. Dice que el templo ha sido edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. No necesariamente está hablando de Antiguo y Nuevo Testamento, o de Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, está hablando de apóstoles y profetas neotestamentarios. Eso lo veremos en otro momento, ¿no? Porque tenemos que entender en qué lugar de la historia de la redención nos encontramos. Estamos aquí en un periodo fundacional. Exacto. Donde Dios estaba hablando a través de los llamados apóstoles y profetas. Y entonces él dice que el fundamento son ellos. Este fundamento no es otro más que la confesión apostólica, como dijimos en el sermón, como Pedro lo hizo, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa confesión acerca de quién es Cristo es el cimiento, es el fundamento. Y dice Pablo aquí que de ese cimiento la piedra principal la piedra angular es Jesucristo. O sea, en la construcción en esos tiempos, el cimiento tenía una piedra la cual se colocaba primero y era la que iba a determinar que todo el cimiento estuviese bien. Entonces esa piedra es el Señor Jesús, la piedra angular. Por eso dice aquí, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces no hay necesariamente una diferencia entre lo que le dice a los corintios y lo que le dice a los efesios, nada más que él desarrolla un poquito más la descripción que hace de ese fundamento, pero en ambos casos está comparando a la iglesia con un edificio, específicamente con un templo. Muchas gracias, pastor. Entonces esto nos confirma la unidad de la palabra. Claro. No se contradice, no está hablando de otra cosa, sino está ampliando más sobre el tema. Muchas gracias, pastor. Esto me lleva también a la siguiente pregunta. Lo acaba de mencionar y la pregunta es la siguiente. ¿Qué significan las palabras de Jesús a Pedro? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hablando sobre el papel de Pedro, porque pues vemos que la Iglesia Católica Romana entiende muy diferente a nuestra postura este texto. Claro. Hay que ser muy cuidadosos porque en nuestro afán de distanciarnos como protestantes de la Iglesia Católica Romana, quizá podemos caer en extremos. Por supuesto, la Iglesia Romana le da una primacía a Pedro, pues que no le corresponde. Claro. Aunque hay cierta primacía del apóstol Pedro. ¿En qué sentido? Por ejemplo, a ti te daré las llaves del reino, le dice el Señor a Pedro. A él le concede ser el primero que abre el reino, ¿no? Cuando predica, por supuesto, en el libro de Hechos, en Hechos 2, le concedió ese privilegio de ser el primer predicador ahí de esta era de, vamos a llamarle así, de la restauración que había llegado, ¿no? Con la llegada del Espíritu Santo. Y Pedro es un personaje muy singular porque él siempre, pues era como aquel estudiante, aquel niño en clase que siempre cuando alguien pregunta, yo, ¿no? Y a veces también Pedro, pues al parecer, ¿no? Hablaba tal vez quizá impulsivamente
Pero siempre, ¿no? Pedro ahí contestando y demás, y cuando Jesús le pregunta a Mateo 16 a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿No? Bueno, Pedro entonces responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque les había hecho otra pregunta antes, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, que otros que eres Elías, uno de los profetas. No, bueno, eso no me interesa, Jesús es muy enfático. En el griego dice ustedes mismos, ¿no? Ustedes, mis discípulos, Sí. ¿sí? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro confiesa, ¿sí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es cuando Jesús le dice, tú eres, y a ti te digo, bien has dicho, Simón, hijo de Jonás, ¿no? Y yo te digo que tú eres Pedro, ¿sí? Tú eres Petros, ¿no? Y sobre esta Petra, ¿no? Edificaré mi iglesia. Bueno, la iglesia romana entiende que Jesús le estaba diciendo que sobre Pedro iba a edificar la iglesia, ¿no? Pedro siendo el primer papa y bueno, sobre él y la sucesión apostólica la iglesia iba a estar edificada. Pero Jesús se estaba refiriendo a la confesión que había hecho Pedro. Sobre esta confesión apostólica, ¿sí? Mi iglesia se edifica sobre el Evangelio. Entonces eso es lo que Jesús está diciendo ahí. No está diciendo que Pedro estaba siendo nombrado y designado como el primer papa, sino estaba diciendo que sobre esa confesión que, por cierto, Jesús dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni voluntad de varón, sino esto viene de Dios. Esto no fue por tu ingenio, no fue por, vaya, tú recordaste todos tus estudios teológicos, porque eres muy sagaz, perpicaz, etcétera. No, esto te lo reveló mi Padre, eres bienaventurado. Y dices, bien, y sobre esta confesión la iglesia se edifica. Entonces, no, sin minimizar el papel importante de Pedro, al final el peso, la supremacía estaba recayendo en Cristo. Claro. En la confesión Así de es. Pedro. Así es, gracias, pastor. Y bueno, hablando de los apóstoles como el fundamento sobre el cual se iba a edificar la iglesia, ahora nosotros podemos escuchar que existen apóstoles, y esta es otra pregunta, en este tiempo, ¿cómo podemos nosotros realmente responder ante una cultura cristiana donde Claro. hay muchos apóstoles? ¿Es esto bíblico? Sí, no, ¿y cómo podemos identificarlos? Claro, se habla de lo que se conoce como la reforma apostólica, ¿sí? En otros lugares, como los Estados Unidos, hablan de the Apostolic Reformation, así le llaman, ¿no? Y pues la idea es que el Espíritu Santo está restaurando el oficio apostólico en la iglesia. Obviamente esto se da en iglesias o expresiones evangélicas, quizá podemos decir, en las que hay un absoluto no cesacionismo, la idea de que los dones, como dones de sanidad, dones de lenguas, etcétera, todos esos están vigentes, y también el oficio apostólico, dicen, está vigente el día de hoy. Sin embargo, y hay varias maneras en las que podemos abordar esto, pues tenemos que negar y rechazar contundentemente esta idea de que hay apóstoles el día de hoy. Claro, tendríamos que ser también cuidadosos en hacer una distinción, porque ciertamente hay apóstoles con A minúscula. Porque, bueno, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, el término apóstol Eso le iba a decir, viene para que nos de defina. un verbo, ¿sí?, que significa enviar. Uno que es enviado, ¿sí? En ese sentido, Jesús es el gran apóstol, y la Biblia le llama así. Dice él, como el Padre me envió, así yo les envío a ustedes. Pero aquí tenemos que ser muy cuidadosos, porque Jesús está hablando principal y primariamente a los apóstoles con A mayúscula, ¿sí? A los que Él escogió para el oficio apostólico, ¿sí? Para llamarle de alguna manera. Y hay que distinguir entonces entre apóstol con A mayúscula y apóstol con A minúscula. Nosotros somos los enviados de los enviados, si tú quieres, ¿no? O sea,
Nosotros también somos testigos de los testigos. Eso lo veremos en otro momento. Pero por ahorita quisiera decir simplemente que cuando la Biblia dice en Hechos 1:8, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, etc., hay que entender que el término testigo en el Nuevo Testamento es un término técnico reservado solamente para los apóstoles que Cristo designó. Ellos son los testigos que Él designó. Nosotros damos testimonio del testimonio apostólico, ¿sí? Nosotros creemos por el testimonio de los apóstoles, ¿sí? Pero nosotros no fuimos testigos como ellos fueron testigos. Entonces eso nos lleva al triple criterio para la elección de un apóstol. Es bien interesante si vamos a Hechos. Algunos ya han escuchado esto, otros no, pero es bueno decirlo también en Hechos 1, después de que Judas se suicida. Pues los apóstoles no dijeron algo así como que simplemente, bueno, se suicidó Judas, éramos 12, pues ya quedamos 11. Dijeron, entre menos burros más, no, tampoco, no, o sea, no dijeron, bueno, nos toca más, o no se pusieron a cantar. De los 12 que tenía, uno se colgó, ¿no? Ya nomás me quedan 11, ¿no? No, sino que Pedro dice, hay que restaurar esto. El número 12 debe ser restaurado por toda la carga simbólica del número 12, ¿verdad? Del pueblo de Dios. Ellos estaban con los apóstoles. Jesús está iniciando un nuevo Israel, pues, ¿sí? La iglesia. Y entonces, aquí en Hechos 1, nos dice ahí que estaban todos reunidos, y Pedro se levantó y les dice, hermanos, dice, era necesario que se cumpliese la escritura, y dice, bueno, Judas se suicidó porque así estaba, escrito en la palabra de Dios. Y luego dice, bueno, hay que entonces restaurar esto, dice el versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros, ¿de qué? De su resurrección. Ahí podemos ver los criterios. Número 1, dice Pedro, número 1, es necesario que de estos, ¿verdad? Uno, dice Pedro, uno se ha hecho testigo con nosotros. ¿Quién va a ser hecho testigo? Primero dice, uno que haya estado con Jesús, ¿sí? Y que haya sido enseñado por Jesús. Y él pone aquí ahora sí que el término, dice claramente, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, o sea, 3 años. Así es. Segundo requisito, tenía que ser testigo de la resurrección, tenía que haber visto al Señor resucitado. Y número 3, dice Pedro, a ver, Señor, versículo 24, tú, Señor, tú elige. Tenía que ser designado por Cristo mismo. Ellos no dijeron, a ver, pues de ti Marine Doping Way, ¿no? O sea, vamos a votar, o dijeron, aquí está, llamaron al INE y dijeron, estos son los candidatos. No, tú designa, ¿de acuerdo? Ahora, eso es bien importante porque ni aun Pablo se autodesignó apóstol. Jesús se le apareció personalmente. ¿Sí? Pablo vio al Cristo resucitado. 2, Pablo no inició su ministerio apostólico inmediatamente. Él mismo dice que fue y estuvo un tiempo ahí en el desierto. Y lo dice explícitamente en su carta a los Gálatas, 3 años estuvo aprendiendo el Evangelio. Fue designado por Jesús, Jesús se le apareció para designarlo, y Jesús lo dice, instrumento escogido es este. Pablo vio a Jesús resucitado, y 3, fue entrenado por Jesús mismo 3 años. Entonces yo no sé si los autonombrados apóstoles del día de hoy cumplen esos requisitos, ¿verdad? Por lo tanto tenemos que rechazar tal idea. Entonces podemos identificarlos si cumplen con esos requisitos. No, es obvio que no van a cumplir esos requisitos. Definitivamente no, así es que solamente los apóstoles, bíblicamente los que están allí y los 12 más Pablo. Notemos que los apóstoles, nunca en la Biblia vamos a ver, y eso es un dato importante, que los apóstoles iban en las iglesias ordenando apóstoles. Ellos imponían las manos y ordenaban ¿qué?
ancianos. Así es. Ancianos y diáconos. Jamás vas a ver a los apóstoles ordenando a otros apóstoles. Con Así ellos es. acaba, con Juan, el último apóstol, acaba ese oficio apostólico. Así es, muy, muy interesante y la verdad de que gracias pastor por aclarar esta duda porque creo que pues es una duda muy genuina, ¿verdad? Al ver Claro, a claro. nuestro alrededor que en las iglesias está este constante llamado Sí, apostolado y pues ya vemos que bíblicamente pues no es. Bueno, ya para terminar, Ya para nuestra... terminar, ¿por qué tan pronto? Oh, perdón, aquí me emocioné y Bueno, sí, acabo de tirar el micrófono, ¿verdad? Pero nuestra última pregunta, porque la ha última ya nada más, bueno. ha estado contestando Claro. las preguntas a medida que ha ido desarrollando las preguntas ¿Oh, sí? anteriores. Así es que ha ido sin querer, queriendo, pues respondiendo a las preguntas. Bueno, como bien usted lo decía al principio, la importancia de la unión con Cristo que tenemos los creyentes, Claro. nos podría decir, entonces en nuestra santificación, ¿qué importancia tiene esto de la unión con Cristo? Por supuesto, esta es una de las doctrinas a las que menos se le presta atención. Así es. Hablamos del Ordo Salutis, el Ordo Salutis es ese intento de los teólogos, ¿verdad?, de poner un orden lógico en la aplicación de la redención consumada por Cristo, la aplicación de esa redención por parte del Espíritu a la vida de la persona, ¿no? Entonces, es el orden de los eventos. Entonces, tratan de reconstruir ese orden lógico desde la elección hasta la glorificación, ¿no? Y está bien, ¿no? Porque todas esas bendiciones son muy importantes, pero esas bendiciones fluyen de la unión con Cristo. Por ejemplo, si hablamos de la elección, vamos a Efesios una vez más, y ahí Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces nota, por un lado, el apóstol Pablo dice a los creyentes en Éfeso y nos dice a nosotros que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. En Cristo. Esa es la frase favorita de Pablo para hablar de unión con Cristo, ¿no? A veces los cristianos, y en un sentido está bien, ¿no? En mis tiempos había una canción muy popular, se hizo muy popular por un cantante llamado Miguel Casina, ¿no? Y todos cantábamos ese canto que decía, dame más de ti, ¿no? Decía, vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Y luego el coro decía, dame más de ti, bendito Señor. Bueno, en un sentido está bien, pero en otro sentido Pablo está diciendo que ya fuimos bendecidos con parte de las bendiciones espirituales, con algo de las bendiciones espirituales, con toda bendición espiritual. ¿Ok? Entonces, el crecimiento espiritual, para llamarle de la manera más coloquial como la gente dice en la iglesia, no es tanto que uno reciba más de Dios, sino que uno crezca más en su entendimiento de lo que ya tiene uno en Cristo. O sea, por eso Pablo empieza aquí con los Efesios, luego él ora y dice, ilumina, ¿no?, su corazón para que ellos sepan quiénes son y qué tienen, ¿sí? Nosotros somos como, digamos, el niño, el príncipe que nace en Buckingham, ¿no? Y tiene 5 años, todavía no se da cuenta de quién es él y de todo lo que tiene. Entonces, crecemos en la gracia al darnos cada vez más cuenta de quiénes somos y qué tenemos en Cristo. Yo lo he dicho cientos de veces en El Príncipe Caspian, por lo menos en la versión del cine, ¿no? Lucy Pevensey está buscando a Aslan y no lo encuentra por ningún lado, hasta que finalmente ya se topa con Aslan, ¿no? Se encuentra con Aslan y le dice, Lucy, Aslan, estás más grande, ¿te acuerdas? Sí. Y luego Aslan le dice, no, pero tú has crecido. Y cada año que tú crezcas, o para parafrasear, ¿no?, me encontrarás a mí más grande, ¿sí? Sí. Entonces, cuando nosotros vamos creciendo en entendimiento de quién es Cristo y qué tenemos en Cristo, vamos creciendo cada vez más. O sea, no,
vamos viendo la más y más la grandeza de Jesús. Entonces dice aquí, ¿verdad? Dice, bendito el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. O sea, la elección tiene que ver con nuestra unión con Cristo. En la eternidad el Padre dijo, bueno, de toda la humanidad caída, este grupo, quién sabe cuántos, ¿verdad? ¿Y quiénes? Bueno, tú y yo creemos en Cristo, somos parte, y los que nos están viendo también, los escogió y dijo, este es tu pueblo, ¿no? Y los escogió para que estén en Cristo, así como nombró a Adán para que la humanidad estuviera en Adán, nombró a estos, los escogió para estar en Cristo. Y entonces de esta unión con Cristo fluyen todas las bendiciones. Y nada más quiero señalar lo que dice Jesús en Juan 15. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, ¿no? O sea, está hablando de esta unión vital, orgánica con Cristo. Es precisamente porque estamos unidos a Cristo, ¿sí? Así como la savia llega a las ramitas y a las hojas, todo el alimento orgánico necesario, ¿verdad? Llega a esas ramitas, los pámpanos. Es por eso que entonces producen fruto. Entonces, si nosotros estamos unidos a Cristo, estamos en Cristo, tenemos todas esas bendiciones, ¿verdad? La bendición del nuevo nacimiento, la regeneración, la santificación, la justificación, la adopción y finalmente la glorificación. Todas esas bendiciones llegan a nosotros, todos los beneficios de la obra de Cristo, el poder del Cristo resucitado, todo en virtud de nuestra unión con Cristo. Entonces, en términos prácticos, si no hay esta unión vital, le llaman unión mística, ¿no? Y por ahí los teólogos hablan de tres uniones místicas, ¿no? Que no logramos entender, misteriosas, la unión que hay en la Trinidad, Dios trino y uno, la unión hipostática, dos naturalezas, una sola persona, y la unión del creyente con Cristo. Son uniones que no logramos entender del todo, ¿verdad? Y por eso llaman unión mística. Pero es una unión vital, orgánica, ¿sí? Por eso el que no está en Cristo, no está en esta unión vital, pues no recibe esas bendiciones. Por eso no es regenerado, no es santificado, no crece en santificación, ¿verdad? Porque no le llega esa savia, por así decirlo. Y a veces hay personas que están unidos externamente nada más, con una profesión de fe externa, pero no hay esta unión vital que se da por la fe, ¿sí? Y entonces piensa, por ejemplo, que si hubiera un árbol, y entonces al árbol con tape, masking tape, o cinta scotch, cinta industrial, o con una engrapadora, le pusiéramos una rama, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, ¿no? O es una rama de plástico, no va a pasar nada, ¿verdad? Sí. Tiene que haber esta unión. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Tenemos que estar en esta unión con Cristo. Y si no, entonces no, realmente ninguna bendición puede llegar a nosotros. Sí, y puede parecer que este fruto está unido a ese árbol, pero a medida que pasa el tiempo se va a dar evidencia, se va a podrir y que no verdaderamente era fruto. Por supuesto. Wow, qué bueno es saber que gracias a nuestra unión con Cristo nosotros podemos seguir caminando en esa santificación progresiva que el Señor está obrando en nosotros los creyentes, y lo creemos por la fe, únicamente por la fe. Y muchas gracias, pastor, de verdad que nos ha ayudado mucho a poder profundizar un poquito más en algunas dudas, ¿verdad?, que han surgido de la congregación. Y creo que por ahí, si no me equivoco, había, para concluir, alguien que hablaba sobre lo que decía esta brecha entre la condición y el llamado. Sí. Había alguien que me parece había expresado una pregunta, ¿no?, en ese sentido. Sí, y tenía que ver con el arrepentimiento. Bueno. Quizás sería bueno para concluir. Sí, ¿no? sí, para concluir. Sí, está bien. Si yo veo mi condición, usted habló mucho en el sermón sobre nuestra condición caída, pero si yo veo mi condición y también he recibido un llamado del Señor, y si yo veo esta brecha muy grande entre mi llamado y mi condición, la veo, me arrepiento, pero sigo luchando y sigo pecando, ¿esto quiere decir que soy verdaderamente creyente o no? Sí.
Bueno, no dije sí, respondiendo, sino Bueno. permíteme responder a la pregunta. Piensa en Abraham, por ejemplo. Abraham estaba experimentando esa brecha entre su condición y su llamado. Había pecado con Agar y Dios se le aparece y le dice: Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Dios no viene y le dice nada más: bueno, Abraham, pues fallaste, ¿no? Y todos fallamos y hiciste lo mejor que pudiste. No, le dice, le llama, ¿no? Le llama a andar en santidad. Sí. Anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, estaba luchando Abraham con la brecha entre lo que estaba experimentando su condición o no, hablemos coloquialmente, la regué, ¿sí? Y el llamado que Dios le había hecho. Y todo cristiano, todo creyente experimenta esta brecha entre su condición y su llamado. Sabe que ha sido llamado a ser santo, pero ve cuál es su presente condición y ve que hay esta brecha, ¿no? Y es cuando decimos: no, pues no soy santo, ¿no? Y esa es la importancia de recordarnos, como dije el domingo: no, eres santo, ¿sí? Y eso es lo que Pablo hace con los corintios. Cuando te sientes abrumado y ves esa brecha, primero que tienes que hacer, en lugar de decir: no, pues es que no soy santo, no, pues no. Si eres un verdadero cristiano, si en verdad has creído en Cristo, dices: no, soy santo en Cristo. Tengo que empezar a vivir como lo que soy. O sea, ese es el llamado, ¿no? Y la santificación es ir cerrando esa brecha. Ahora, la pregunta es muy buena porque una persona puede ver esa brecha y entonces pues dice: no, esto está mal, y se arrepiente, ¿verdad? Porque no quiere ver esa brecha, pero luego vuelve a hacer lo mismo, y luego vuelve a hacer lo mismo, y luego vuelve a hacer lo mismo. Bueno, ahí en ese caso, honestamente, no quiero ser tampoco simplista porque habría que ver caso por caso, ¿no? Y habría que conversar ampliamente y demás. Pero si esa persona dice: me arrepiento y lo vuelvo a hacer, realmente no se ha arrepentido. Porque el arrepentimiento genuino incluye ese elemento de: ya no lo voy a volver a hacer. Ahora sí, todos luchamos, ¿verdad? Y volvemos a caer y volvemos a tropezar. Pero aquí hay un elemento muy importante. ¿Qué actitud tiene la persona hacia eso? ¿Sí? ¿Hay una lucha real? Ajá. ¿Sí? ¿Realmente hay una lucha o no? Por otro lado, sí, la santificación es gradual y es progresiva. Y, por supuesto, no ocurre a la velocidad quizá que quisiéramos que ocurriera, ¿sí? Pero sí debe haber un avance. Y esto a mí me da mucha paz lo que dice David Paulison, cuando él dice que en la santificación lo que importa no es la velocidad, sino la dirección, la orientación básica de tu vida. En la conversión, en el arrepentimiento, hay que giro, ¿verdad? Esta reorientación de la vida. Antes ibas hacia el pecado, dándole la espalda a Cristo. Ahora vas hacia Cristo, dándole la espalda al pecado. Entonces, la postura de un creyente verdadero es espaldas al pecado, mirando a Cristo. Pues, algunos cristianos son como gacelas, ¿verdad? Avanzan, son como chitas, ¿no? 110 kilómetros por hora, ¿no? Y crecen con su fe cuántica, como dicen algunos, ¿no? ¡Pum! Se convirtieron y ya son casi el apóstol Pablo, ¿no? Así, ¡pum!, ¿no? En 2 días. Y hay otros de nosotros que, como la tortuga, ¿verdad? Pasito a pasito, se cae la tortuga, queda así, tratando de levantarse como puede, se levanta y otro pasito. Algunos de nosotros somos así, ¿verdad? Es bien importante que entendamos que en la santificación lo que importa no es la velocidad, sino la dirección. Pero habiendo dicho esto, la brecha se tiene que ir cerrando. Así es. Por más poquito que sea, al día o al mes o lo que tú quieras, pero se tiene que ir cerrando. ¿Sí me explico? Porque si no, o sea, si ya han pasado 20 años, 10 años, 5 años y sigo siendo el mismo, entonces ahora hay un problema serio ahí. A lo mejor no ha habido, para empezar, ese rompimiento con el pecado que da la justificación y la santificación posicional y definitiva, ¿no? Si no ha habido ese rompimiento con el pecado,
no puede haber santificación. Entonces a veces se confunde justificación y santificación, pero es importante saber que no hay justificación sin santificación y no hay santificación sin justificación. Así es, pastor. Y definitivamente el cristiano tiene que vivir constantemente con un genuino arrepentimiento día a día, porque no somos obras completas, pero si bien es cierto que somos santos, porque ya el Señor nos apartó para Él, seguimos siendo santificados por la gracia del Señor, y eso implica arrepentimiento constante y continuo, ¿verdad? De volver una y otra vez al Señor, nuestra mirada al Señor, no a nosotros, sino al Señor. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por esta sobremesa. Es de verdad una conversación deliciosa, nada mejor que después de disfrutar de una comida, una muy buena y agradable sobremesa. Así es, gracias, pastor, por compartirnos la sabiduría que el Señor le ha dado. Estamos muy agradecidos como Iglesia Jesús y amigos de Jesús. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí. Amigos de Jesús es la congregación que tenemos en Mérida. Sí, también amigos de Jesús, amigos de Iglesia Jesús. Y para todos aquellos que nos estén viendo, escuchando, los esperamos en nuestro próximo programa Sobremesa. Y gracias, pastor, por estar con nosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias.